Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Laura Ferro y aquí vengo a compartir con vosotros el tercer y penúltimo vídeo de esta miniserie llamada Liberados, Liberaos, que es una continuación y un complemento de la serie anterior que comencé a compartir antes del verano, antes del mes de junio, y que estuve ofreciéndoos a lo largo de 4 meses la serie llamada Despiertos, Despertad. Y puesto que este vídeo y esta segunda serie es una continuación de la anterior, si alguien llega a este vídeo por primera vez y no sabe de lo que estoy hablando, os invito a que vayáis al primer vídeo de la serie anterior llamado Atrapados en la Espiritualidad. Y si alguno ya había visto esa serie y no sabe muy bien de qué va esta segunda serie, también os invito a ir al primer vídeo que compartí hace unos días y que llamé La batalla final se ha desatado. Porque ya que esta serie es cortita, de solamente 4 vídeos, es importante seguir un poquito la coherencia, ¿no?, del compartir. Tras haber contado en el primer vídeo y haber puesto un poco el contexto de en qué situación nos encontramos los virias del mundo, tras el giro de la espada, tras el fallecimiento del noyo Jorge Sclavi, y un poco tratando de situarnos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los pasos a dar, ¿no? En el segundo vídeo me centré en hablar de esa última trampa que desde mi experiencia y mi discernimiento podemos encontrarnos justo cuando estemos a las puertas de la liberación. Y hablaba de la envidia, de toda su trama, del origen, de realmente dónde viene ese programa que todos tenemos instalados dentro, ¿no? Y en este vídeo vengo a dar un paso más ya hacia la culminación de este compartir de esta serie. Y hoy os traigo un título que dice La grandeza, la puerta hacia el origen. Tiene una similitud el título con el vídeo 10º de la serie anterior, que tenía 2 partes y que titulé La lealtad, orientación hacia el origen. Y así lo siento. Siento que la lealtad, que es una cualidad pura del espíritu, realmente es la que nos reorienta correctamente. Por eso aquellos vídeos estaban enfocados en señalar los movimientos tergiversadores que hay en el mundo sobre la sabiduría hiperbórea, para tratar de hacer un llamamiento a los virias aparentemente despiertos que estaban participando, digamos, de movimientos o de vinculaciones con líderes hiperbóreos bastante alejados del centro carismático original, haciendo el llamamiento de que la lealtad a la verdad del espíritu, a que la lealtad al legado original del pontífice de Luis Felipe Moyano era realmente la orientación que nos iba a permitir acceder al origen. Y hoy con este vídeo, como digo, es una continuación en general, ¿no?, del compartir previo. Os traigo esta reflexión de que la grandeza, tal como yo lo siento en mí, en mi sangre, con una potencia, ¿no?, que no me deja lugar a dudas, la grandeza es la puerta al origen. Una vez que ya nos hemos reorientado y nos hemos vinculado con los camaradas que sentimos más leales, ¿no?, al legado original de la gnosis primigenia, ahora toca hacer el trabajo al que os estoy invitando a través de estos vídeos. Primero, como hablé en el vídeo anterior, el de reconocer la parte nuestra que no somos nosotros, es decir, que no existe porque no es espíritu. Ya sabemos que lo único que existe es el espíritu, todo lo demás es puro maya, pura ilusión. Lo que pasa es que dentro de la confusión precisamente y del gran engaño, lo que creemos ser es lo que no somos, que es esa alma. Y eso es lo que traté de desmontar en el vídeo anterior, haciendo un llamado enérgico, ¿no?, a que cada uno se atreva a mirar la mezquindad de su propia alma, porque solamente reconociendo lo que no somos es que podremos acceder a la grandeza del espíritu, que es la que de verdad nos va a catapultar hacia la puerta de Venus y hacia el origen. Así que en este vídeo, centrado en la grandeza, en cómo rescatar esa grandeza del espíritu, lo voy a enlazar un poquito con el anterior, haciendo de puente, para ofrecer mi comprensión de cómo realmente la envidia
es una gran oportunidad para anclarnos en la grandeza del espíritu, porque para que esa grandeza emerja, digamos, de las profundidades donde está sepultada por todas las capas de cultura, de condicionamientos, de egregores, de arquetipos del alma, tenemos primero que dejar de preservarnos a nosotros mismos, tenemos que dejar de preservar a los demás desde esa moral cristiana que nos lleva a la complacencia, que nos lleva a la compasión, que nos lleva a una empatía excesiva, que nos lleva al buenismo, ¿no? De esta manera, la envidia se va a convertir en la plataforma desde la que podamos impulsarnos hacia la liberación del espíritu. Y para ello ya sabemos que el proceso consiste en la separación, digamos, en la desidentificación del yo del espíritu, del sujeto anímico del alma. Y la envidia nos va a proporcionar también esa posibilidad. Y en este proceso de rescate de la propia grandeza, que como digo es la puerta hacia el origen, es decir, la puerta interior hacia la plaza Tao dentro del centro del laberinto, donde podremos conectar con el Self y revertir la esfera del espíritu, regresando al estado normal, ¿no?, del espíritu orientado. Para eso voy a ofrecer unas pautas que a mí me sirven. Quiero decir que todo esto no está escrito en ningún lado, no es dogma, no estoy siguiendo a nadie, estoy simplemente ofreciendo el fruto de mi experiencia, de mi discernimiento, y ahí lo lanzo y que cada uno lo recoja si así lo siente, ¿sí? De modo que para dar ese salto a la grandeza tenemos también que ver qué hacemos con la envidia, porque ya sabemos que no queremos atenderla a la manera que hacíamos antes, desde la nueva era, sanando todas esas capas, todas esas heridas, porque sabemos ya que eso lo único que hace es facilitar el perfeccionamiento del alma, ¿no? Colaborar con el plan entelequial del demiurgo que quiere llevarnos a la perfección final. Entonces, bueno, ofreceré los pasos o las técnicas que yo utilizo desde la sabiduría hiperbórea, tanto para gestionar la envidia que yo siento hacia otros, como la envidia que yo recibo de otros. Y todo esto, como digo, es la plataforma de lanzamiento desde la que podemos rescatar esa grandeza, comprendiendo de qué tipo de moral de la decadencia provenimos y reclamando esa aristocracia del espíritu que nos es propia como raza hiperbórea, para que podamos de verdad conectar con esa grandeza y darnos el permiso de encontrarla, ¿no?, por debajo de tantas capas, de tantos milenios de olvido. Muy bien, pues vamos a adentrarnos en el contenido, en el compartir que os traigo hoy. Y para empezar, decir que de las vías de liberación de las que habla Luis Felipe Moyano en sus libros, la que él convoca para este Kairos, para este final de la historia, es la vía de la oposición estratégica. Y es que el espíritu de puro inocente y de pura pureza es muy poco estratégico, porque él dice todo a la cara, él no tiene filtro, ¿no? Y claro, en este mundo donde realmente lo que opera es la moral judaica, ¿no?, sostenida por la sinarquía, que es precisamente la moral del engaño, de la duda, del cotilleo, del control, del cálculo, de la manipulación, la pureza del espíritu tiene las de perder en este infierno. De modo que tenemos que desarrollar la capacidad estratégica, sabiendo que como espíritus no estamos sujetos al dogma y a la moral cristiana, ni a la moral que rige los movimientos del alma. Entonces tenemos que ser estratégicos a un nivel interno, porque recordemos que lo que yo vengo a hablar aquí es el trabajo interno que nos queda todavía por realizar a cada viria despierto para poder sumar a la catena la orientación correcta hacia la verdad del espíritu. Porque ya hablé en el primer vídeo que la batalla final, aunque la espada ya se giró en el otro plano y ya se activó ese comienzo del final de la historia, no vamos a verlo en este plano mientras estemos todavía tan dominados por el alma. De ahí la propuesta de estos vídeos para que realmente conectemos con la parte nuestra mísera, mezquina, baja, que es la que nos impide acceder a la grandeza de la que voy a hablar hoy, que como digo es la puerta hacia el origen, la puerta hacia la liberación. De manera que esa envidia
que nos cuesta tanto reconocer, porque ¿quién quiere reconocer esa mezquindad en sí mismo, ¿no? Y ya hablé de la gran oportunidad que tenemos de, al reconocer eso que no nos gusta, nos estamos disociando de eso y nos estamos posicionando y afirmando en la realidad del espíritu, que no tiene nada que ver con la envidia, ni con la competencia, ni con los celos, ni con ninguna mezquindad del alma. Entonces es muy importante usar la envidia de forma estratégica para muchas cosas, desde un proceso de enfriamiento del corazón, una desvinculación de aquellas amistades o vínculos anímicos que nos referencien siempre al drama de los corazones y a las relaciones tóxicas. Usando estratégicamente la envidia, tenemos también la posibilidad de salir de todos esos programas moralistas de la culpa, del resentimiento, de la comparación, del buenismo, que nos impiden también activar la grandeza en nuestro interior. Porque es el momento de realmente tomar el camino del medio. El espíritu es neutral, tirando a frío, pero no está en los extremos, ¿no? En la entrada del laberinto, el camino que nos lleva a ese muro aparentemente infranqueable que da acceso, ¿no?, al centro de la Plaza Tau, es el camino de en medio. Porque a un nivel simbólico, hablando de esto de la envidia y del programa de bajeza, ¿no?, del que hablé en el otro vídeo, cuando estamos tomados por este arquetipo de pequeñez, sabemos que la tendencia es ir hacia los dos extremos. O bien me siento nada y por tanto yo no valgo, yo no sirvo, yo no aporto y idealizo al otro, y al mismo tiempo que lo idealizo lo odio porque el otro se está permitiendo encarnar y ejecutar la grandeza que yo no quiero o no puedo ver en mí. Entonces tengo esa actitud pusilánime, pequeñita, o bien, para compensar esa inseguridad, me voy al otro extremo y me coloco en el viria prepotente, vanidoso, que va dando lecciones hiperbóreas a los virias más recién llegados. En cualquier caso, son dos posiciones muy disfuncionales. No están en ningún caso en la pureza y en la neutralidad del espíritu. De manera que la envidia nos puede ayudar a darnos cuenta de cómo nos estamos yendo a los extremos y cómo desde esos laterales no vamos a llegar al centro del laberinto y por tanto no vamos a tener la posibilidad de acceder a nuestra propia liberación. Y la envidia, utilizada también de forma estratégica, nos puede ayudar a aumentar la orientación estratégica, porque ya sabemos, ya nos decía Moyano, que para el espíritu la realidad existe únicamente para el viria orientado, porque es desde el origen que el espíritu ve al hombre despierto aquí abajo y le dice, ahí estás, existed, de modo que para recuperar la esencia de esa grandeza que nos referencia a la existencia pura que somos como espíritus, tenemos que recuperar la orientación correcta. Y la orientación correcta no pasa por dejarnos dominar por un programa tan infame como el de la envidia, que no solamente nos hace comportarnos de un modo no honorable con los otros camaradas, sino que nos sume a nosotros mismos en un cenagal, en el fango y en la porquería máxima de infravaloración, de competencia. Entramos realmente en lo más oscuro y más pegajoso de los programas del alma. Es duro, sí, cuando nos llegan los vapores de la podredumbre que habita en el fondo de nosotros, sabiendo ya que no es lo que somos, y sin embargo sorprende y asquea ver cómo esos programas de tanta mezquindad nos dominan todavía tanto, a tantos y a tantos niveles también, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa opción de quedarnos lamentándonos de qué horror lo que soy, lo que hago, cómo salgo de aquí, o utilizarlo realmente como un revulsivo de decir, no, ni hablar, me veo, pero esto no soy yo. Y es el momento, como decía en el otro vídeo, y lo traigo aquí, lo enlazo, porque es la base para poder conectar con la grandeza, que dejemos de protegernos a nosotros mismos. Porque ya hemos visto que el proceso de liberación del espíritu pasa por rescatar, digamos, el yo del espíritu,
sacarlo de las fauces, ¿no? De la pringue que tiene el sujeto anímico con el que estamos totalmente fundidos como resultado, ¿no? De la confusión estratégica y del atrapamiento del espíritu en el alma del pasú. Por tanto, esta oportunidad que nos da la envidia es única para ser duros con nosotros mismos, ¿no? Y decía Nietzsche, la dureza tiene que estar entre vuestros hábitos diarios, porque es la única manera de mantenernos joviales entre las verdades duras. E igualmente tenemos que ser valientes a la vez que contundentes y no tener ninguna piedad con nuestra mezquindad. Y también decía Nietzsche, maldecid y gritad a los demonios cobardes que hay en vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, utilizar el furor del espíritu. Muchos de nosotros, lo veo, ¿no? Mis camaradas están deseando ya que se active la batalla final para cortar cabezas, ir contra la sinarquía. ¿Y quién no quiere eso viendo lo que estamos viendo? Pero la pregunta es, ¿qué pasa con tu sinarquía interior? ¿Qué pasa con tu alma podrida? No estamos preparados quizá para ir fuera a cortar cabezas. Córtate tu cabeza varias veces al día. No te preserves, no te reserves. Atrévete a verte tal como no eres. Y también decía el gran Nietzsche que el hombre más despreciable es aquel que no quiere, ni sabe, ni puede despreciarse a sí mismo. Y aquí está la gran paradoja. Nuestra grandeza pasa por tener la valentía, el coraje y la poca vergüenza, dejar la vergüenza, como hablaré ahora, para ver lo que no somos y gritar y maldecir a esos demonios cobardes que están en nosotros. Ya está bien de preservar nuestra podredumbre, ya está bien. Es el momento de dejarnos hundir en nuestro ocaso, como decía también Nietzsche, dejarnos hundir en nuestro ocaso, porque el hombre que se permite esto es el hombre que se bendice a sí mismo y puede pasar al otro lado. Y hundirse en el ocaso no es más que morir a lo que no somos, dejar que la muerte Cálibur de Pirena nos atraviese y mate en nosotros la vida cálida y congele el calor del corazón ardiente del alma. Porque solamente así, en nuestro ocaso del alma, es como vamos a poder pasar al otro lado, que no es más que el espacio infinito e increado del espíritu que somos. Y después de haber visto cómo la envidia, realmente, si así lo queremos desde la voluntad del espíritu, puede ser un trampolín que nos lance de cabeza, por fin, hacia el centro de nuestra grandeza, voy a pararme ahora a compartir con vosotros lo que considero que son los obstáculos que todavía tenemos dentro y que nos impiden no solamente rescatar la grandeza en nosotros, sino hacerla pública en el sentido de permitirnos ser grandes con los otros en el mundo, ¿no? Vamos a ver qué tipo de moral nos está todavía condicionando, ¿no? A la hora de conectar con esa grandiosidad que todos tenemos como espíritus, ¿no? Ver cómo la moral intercede en ese camino, ver cómo la complacencia, la necesidad de agradar a los otros, el buenismo, el exceso de dar, la necesidad de crear lazos de amistad desde lo anímico. Entonces, bueno, voy a hacer un desmontaje rápido un poquito de todos estos conceptos que todos tenemos dentro y que son un impedimento también para desmontar a los demás, porque si ya he comentado ahora mismo que el proceso de rescate de la propia grandeza pasa por desmontarse a uno mismo, por no tener ningún pudor en degradarse al ocaso para que lo que uno no es muera dentro de uno, también tenemos que matar, digamos, entre comillas, en los otros lo que no es grandeza. Y para eso tenemos que revisar qué tipo de actitudes, fruto de la moral y de la cultura bolchevique y de la moral cristiana en la que estamos, qué tipo de actitudes están todavía haciéndonos preservar a los demás, justificar la inmundicia de sus almas. Porque está muy bien, por supuesto, lo primero es mirarse a uno mismo y, como ya he dicho, cortarse la cabeza de su propia alma, pero también tenemos que estar dispuestos como espíritus y como guerreros que somos a cortar la cabeza de las almas de los camaradas que están a nuestro lado, y si realmente ellos están en un camino auténtico de compromiso por su liberación, cada movimiento que hagamos nosotros
de cortar la cabeza a nuestra alma y a la de ellos, lo van a recibir con agradecimiento, aunque sus almas se revuelvan un poco, lógicamente, pero por encima de eso debe estar el afán genuino de pureza, que es el que nos va a conducir al rescate de nuestra grandeza. De entre todos los velos que llevamos corriendo mucho tiempo, muchos años, muchas vidas, ¿no? Y en concreto, yo al menos compartiendo con vosotros a través de estos vídeos desde hace unos meses, creo que lo que está en la base de todo, lo que más nos pudre y lo que más nos mantiene presos del alma y de sus trampas es la moral. El concepto de moral que nos han inoculado, que tenemos ya casi en nuestra codificación genética, ¿no? La cultura, la religión, la educación, la familia, ¿no? Aunque uno no sea de familia cristiana, no importa. Ya comenté en el vídeo anterior cómo todos esos valores los llevamos puestos y nos son transmitidos de maneras que en la cabeza racional no puede y no alcanza ni siquiera a creer o a poder comprender, ¿no? A través de ese arquetipo judaico desde el centro de la tierra, ¿no? Desde la figura de Jesús, desde la emanación emocional que viene del pueblo de Israel a través del chakra cardíaco de la tierra. Es decir, estamos impregnados de una moral que está creada, digamos, precisamente por esta élite, ¿no? Y por este pueblo elegido, para conducir a la humanidad hacia un tipo de comportamiento, tanto con uno mismo como con los demás, que cancele la puerta a la liberación. Y por supuesto, ellos saben muy bien que para que no encontremos esa puerta y estemos siempre desorientados, aunque creamos que estamos orientados, esa es la gran trampa, lo que consiguen es que cancelemos nuestra grandeza, que nos sintamos avergonzados por reclamar lo excelso, lo sublime, lo inmenso, que es lo que de verdad tiene que ver con la pureza y con la inocencia del espíritu. De nuevo me voy a referenciar bastante en este vídeo a Nietzsche, porque, bueno, ¿por qué no utilizar unas reflexiones como las que él hacía, tan impecables, ¿no? Y de una profundidad y de una valentía tremenda, con razón, ¿no? Él fue un escritor maldito, porque lo que venía era a señalar precisamente la bajeza de la plebe, ¿no? De lo que él llamaba, pues, ese hombre bueno, que es lo contrario del superhombre, ¿no? Ese hombre bueno que está en la complacencia constantemente. Así que voy a utilizar algunas citas y reflexiones suyas, porque ¿por qué no utilizar lo que otro ser hiperbóreo ya ha reflexionado y que nos ha legado, ¿no? Con tanta grandeza? Y él decía, entre otras muchas cosas, que ojo, que estemos alertas cuando, dominados por esta moral cristiana, estamos en el exceso de entrega. Estamos dando al otro desde la compasión, desde el amor al prójimo, desde la pena, desde la empatía, creyendo que estamos haciendo bien al otro y no nos damos cuenta de que al dar en exceso estamos perdiendo el pudor, porque cuando estamos en una entrega excesiva de nosotros mismos, de nuestro tiempo, atención, energía, lo que estamos es buscando amor, estamos buscando reconocimiento, y lo que llamamos virtud no es más que cobardía. Y decía Nietzsche, mi virtud se ha cansado de sí misma por su sobreabundancia. Entonces, nada en el extremo, ni siquiera la entrega, nos hace mejores. Esa no es la grandeza. La grandeza también es saber discernir cuánto queremos dar, a quién se lo queremos dar, con cuánta frecuencia, porque si no estamos desperdiciándonos a nosotros mismos. Ya comenté en el otro vídeo como uno de los recursos de la envidia, del envidioso, del que está tomado por el arquetipo de la envidia, es no saber recibir lo que el otro le da. Porque en realidad sientes como una ofensa aquello que el otro te está entregando desde la compasión del corazón caliente. El que recibe, el que está en la carencia, el que está sufriendo, no lo va a saber recibir, porque le va a dar en su orgullo y no te va a devolver el agradecimiento, te va a devolver un agravio. Entonces, cuidado con lo que damos, a quién le damos, cuánto le damos, porque estamos creyendo que le estamos haciendo un bien y no solamente estamos perdiendo el pudor desde la entrega, sino que el otro no está sabiendo ni pudiendo recibir, ni siquiera agradecernos, que es en parte lo que también busca el alma mezquina cuando da.
Uno da, a no ser que uno ya esté muy purificado en la sangre y esté muy en la pureza del espíritu y sea acción pura, normalmente el dar está cargado de toxicidad, en el dar está implícita mucha carencia del que entrega también. Entonces, bueno, como nos relacionemos desde ahí, desde la carencia de uno, desde la necesidad de que te reconozcan por dar, desde que el que reciba sea capaz de agradecer, hay ahí una maraña tan compleja que es momento, ¿no?, de darle portazo a esta moral cristiana. No significa no echar una mano a un camarada, no significa no entregar lo que uno tiene si lo haces de verdad con un desprendimiento genuino, porque no tienes ya ningún apego a nada. Si uno está ahí, es divino entregar. Pero ojo, mientras estemos todavía atrapados en el alma, ojo desde dónde estamos dando a otros. Y este obstáculo hacia la grandeza del que acabo de hablar, que es el ser demasiado complacientes con los demás o estar en una entrega excesiva hacia el otro, enlaza directamente con el tema de la compasión, que para Nietzsche estaba muy claro. La compasión es el núcleo de la moral y de la cultura de la decadencia en la que estamos inmersos. Y él decía, yo me lavo la mano que ha ayudado al que sufre, porque el que sufre está herido en su orgullo porque tú le has ayudado y te va a devolver una ofensa. Entonces hay que lavarse la mano porque hay una contaminación en esa entrega. Y como siempre es la invitación a sobrevolar como el águila todo, a elevarnos por encima de la misma compasión y darnos cuenta de que lo que realmente ayuda al otro no es nuestra compasión cristiana y moralista, sino es nuestra valentía, la contundencia, incluso la frialdad con aquel que está sufriendo. Podemos tenderle una mano, pero no para que se acomode en su victimismo, sino una colleja que le saque de ahí, y para eso hay que ser duro, hay que ser frío y no dejarse atrapar por esta trampa de la complacencia, de la búsqueda, ¿no? Al final el que está dando está buscando ser amado. Estamos todos muy heridos desde el alma, tenemos que estar con 1000 ojos para ver por dónde nos viene el alma, no solamente a través de la envidia que el otro lanza contra nosotros, sino a través de movimientos, de relaciones, de gestos aparentemente buenos y que están cargados de podredumbre del alma. Y ya como colmo, ¿no?, de la pureza y del descaro total que tenía Nietzsche, que con razón lo odiaban en su época, porque es que si ya en ese momento era considerado un escritor maldito porque zarandeó toda la estructura cultural que sostenía, ¿no?, la sociedad de su época, pues imaginemos si en ese tiempo ya hubo convulsión entre sus lectores, ahora que la impregnación moral judaica es 1000 veces mayor, leer la obra de Nietzsche escandaliza a cualquiera que esté atrapado en la trampa de la democracia, del igualitarismo, de la oportunidad para todos, de todos somos iguales. Claro, tú lees a Nietzsche y le quieres tirar por el balcón, ¿no? A él y al libro, ¿no? Y realmente él está trayéndonos la clave que nos falta, que es la de darnos cuenta que el hombre bueno es la gran lacra de la sociedad. Ese buenismo que está asentado en la mentira. Él decía, el hombre bueno no hace más que sustentar la mentira. Basa su existencia en la mentira y eso es lo que transmite con cada gesto. El hombre bueno, el buenismo, es el resultado máximo de la degradación mayor de la sociedad. Entonces, bueno, claro, uno se pregunta, bueno, pues si uno no es bueno, ni puede ser compasivo, ni ayudar a otros, ¿qué pasa? ¿Que vamos por la calle escupiendo a todos y maldiciendo a todos? No. Cuando uno está en el espíritu, en tu grandeza, puedes echar una mano a la viejita para cruzar la calle, puedes comprar un bocadillo a uno que te lo pida en la calle. Si lo haces como un acto puro y no hay alma presente, no esperas nada, no hay una compasión barata, no hay un pegajoseo anímico que te está vinculando con el otro a través de un lazo tóxico de dar y recibir, y yo espero y tú me dices, y yo te digo y yo hago y tú me dices. Cuando salimos de eso, el espíritu es honorable, el espíritu es cortés,
Va a ayudar si tiene que ayudar, pero no va a desgastarse en ningún caso, no va a darse más de la cuenta, porque no cae en la compasión, porque no cae en la pena, porque el espíritu es frío. Y frío no significa desagradable, antipático, idiota, no. Uno puede ser totalmente cordial, cortar una cabeza, quedarse frío en su sitio y decir lo que tienes que decir sin complacer en absoluto al que te está escuchando o al que te está pidiendo algo, pero no hay necesidad de caer en el agravio, ni de caer en el desprecio. Ya dije en el vídeo anterior cómo el enemigo debe ser alguien a quien odies, no a quien desprecies, porque el desprecio es del alma. En el desprecio hay un te rechazo, no quiero, no. El odio en el sentido de el odio entendido no como una emoción que quiere agredir al otro, sino como contenido dentro de la hostilidad propia del espíritu. El espíritu es hostil con el mundo creado y por tanto con todo aquel que tenga el alma muy presente. Y hostil significa eso, no que vayas por la calle haciendo daño a otros, ¿no? O metiendo el dedo en el ojo a quien sabes que tiene un problema y vas y le... No, eso es al revés, eso es totalmente álmico. El espíritu es hostil simplemente porque reconoce y recuerda a cada instante que es extranjero en este universo. Y como soy extranjero, no me relaciono emocionalmente con nada de lo que me rodea y por tanto no me vinculo desde lo anímico con nadie. Y por tanto le puedo decir a uno no, o sí, o vete a la mierda, o sal de mi vida y no hay emoción, no hay desgaste, no hay confrontación, hay simplemente contundencia absoluta y frialdad. Y claro, esto enlaza también con otro de los obstáculos que está vinculado con lo que vengo diciendo, que es ese concepto del amor al prójimo. El amor al prójimo no es más que un malentendido amor hacia nosotros mismos, porque es mucho más cómodo ser rebaño, llevamos mucho más siglos siendo rebaño que siendo yo. Está muy demonizado todo el tema del egoísmo, ¿no? Y ya sabemos que el no mirarse a uno mismo es lo que realmente nos impide la liberación. Y es a lo que nos conduce toda esta cultura, toda la espiritualidad, de no, perdona siempre al otro, no, el otro es un reflejo de ti mismo, no, no, ya está bien. Y decía Nietzsche algo que me encanta, decía, mucho más elevado que el amor al prójimo está el amor al lejano y al venidero. Nada de amor al prójimo, ama al lejano, como déjate de ese rollo ya, sal de ahí de una vez, ¿no? Porque tiene que ver también con el tema de cómo concebimos la amistad, ¿no? Desde ese, por supuesto, estar ahí para el otro, pero el camarada no solamente está ahí para ti, el camarada es capaz de dar la vida por ti. Habla muy bien Moyano de la camaradería y de la diferencia con la amistad, ¿no? En los fundamentos. Y eso es muy importante, no solamente que lo empecemos a comprender a través de la lectura, sino que lo empecemos a ejecutar a través de nuestros gestos, de nuestros actos y de nuestros vínculos de camaradería, ¿no? Con los virias con los que compartimos la catena, ¿no? Porque claro que toca, y más en una guerra en la que cada uno está a nivel interior y luego con la guerra, ¿no? Cuando llegue la batalla final fuera, por supuesto, la catena y la camaradería es fundamental. Sin los camaradas, sin ser engranaje, no va a funcionar la liberación general. Pero más allá de eso, tenemos que ser, como decía Nietzsche, ser para el amigo flecha y anhelo para el superhombre, que tu actitud hacia él le lleve a querer sacar lo mejor de sí mismo. Si uno cae en la complacencia, en la pena, en la ayuda excesiva, estamos empequeñeciendo al amigo. Y claro que tenemos que ser un apoyo para el amigo, pero ser un lecho duro, ¿sí? Ser un lecho de campaña, no ofrecerle al amigo cuando está mal una cama llena de bordados y de satén, no, un lecho duro. Recuéstate en mí si lo necesitas, apóyate en mí, por supuesto, un ratito y luego a caminar y a recobrar la grandeza, a levantarte de tus cenizas y hacerle una flexión a tu alma para salir de esa herida, de ese drama, de ese victimismo, para nosotros no retroalimentar con el amiguismo y con el buenismo, ¿no? Del hombre bueno toda la podredumbre del otro. Así que tenemos en nuestras manos, con toda esta gestión de la envidia de la que estoy hablando,
tenemos la oportunidad no solamente de no perdonarnos a nosotros, en el sentido de no ser complacientes con nuestra parte más animal que tenemos que combatir con contundencia, sino que también podamos llevar a nuestros vínculos, bien sean familiares, amistosos o de camaradería, llevar toda esa grandeza del espíritu, tratando de observar cuáles son los obstáculos que todavía nos alejan de la posibilidad de crear unos vínculos desde la grandeza de mi espíritu a la grandeza del tuyo. Ese es el camino que nos va a conducir como estirpe, como raza hiperbórea, juntos hacia el origen. Porque si bien la liberación, por supuesto, es un proceso individual, el estar en catena, el estar unificados a través de ese cordón dorado y reconocernos unos a otros, y apoyarnos en la orientación y echarnos una mano y darnos una colleja cuando nos la tenemos que dar, es fundamental para el proceso íntimo de cada uno de liberación, porque estando en catena y reconociendo la potencia de ese engranaje del que todos formamos parte, vamos a poder atravesar todas las trampas últimas que nos colocan las almas antes de poder dar el salto hacia la liberación interior, hacia ese centro del laberinto. Y cada viria liberado, cada espíritu cautivo que se libera es un triunfo para la raza hiperbórea. Así que nadie subestime su propio proceso individual de liberación, porque cada viria que despierta, cada viria que se reorienta correctamente hacia el centro carismático, cada viria que le hace una flexión a su alma cada día, cada viria que ve la mezquindad y la envidia de los programas álmicos que aún le poseen, y cada viria que reclama la grandeza de su espíritu, es un triunfo absoluto en esta guerra en la que estamos y en esta guerra que va a llegar de un modo físico. Y cuando llegue tenemos que estar todos anclados en nuestra grandeza para no sucumbir al derrumbe. Y sí, nadie dijo que esto fuera fácil. Ya lo decía Moyano, la sabiduría hiperbórea no es apta para naturalezas débiles, porque hay que tener un corazón de piedra y una voluntad de fuego. Y es que así es, en este proceso de aislación del yo del espíritu, del sujeto anímico, el rescate de la grandeza, como vengo comentando, es clave, ¿no?, para dar ese salto hacia la negrura infinita del sí mismo. Y esa dureza nos cuesta mucho precisamente porque venimos de la blandura, porque esta cultura, esta sociedad, toda la sinarquía está dirigida a ablandarnos, no hay más que verlo a todos los niveles, ¿no?, a cancelar nuestro furor guerrero, a hacernos chiquititos, pequeños, pusilánimes, ¿no? Y parte del rescate de esa grandeza pasa por no ser complacientes, compasivos con uno mismo, ni ser autoindulgentes, ¿no? Ser, como decía Nietzsche, el árbol, para que crezca grande, tiene que echar raíces duras alrededor de rocas duras, ¿no? Y él decía una frase que es tremenda, ¿no? Y decía, el hombre tiene que tener una vida cada vez peor y cada vez más dura. ¡Qué tremendo Nietzsche! Si él viera la vida que tenemos ahora estaría muy contento, porque esto va de locura en locura, cada vez peor. Y él decía, tenemos que tener esa vida dura, porque solamente a través de la dureza y de las dificultades de la vida, el hombre puede subir hasta la altura en la que el rayo le dé en la cabeza y lo destroce. Y esto suena muy loco, pero ese es el camino hiperbóreo. Dejar que el rayo de la verdad absoluta, que el rayo puro del espíritu destruya todo lo que no somos. Y a veces, para que eso ocurra, tenemos que permitir la dureza en nuestra vida y ser también duros con nosotros mismos y con los demás, para ponernos a la altura del rayo y permitir que nos rompa en dos. ¿O es que acaso todavía hay algo que queramos salvar de este mundo? ¿O es que acaso todavía nos queremos salvar a nosotros mismos? ¿Cuánta preservación hay en la mezquindad? ¿Cuánta mezquindad hay en el instinto de preservación? Quemémonos a nosotros mismos en el fuego frío del espíritu. No queramos salvar nada de lo que no somos. Ese es el gran miedo. Ese es el gran trabajo que tenemos que hacer para dejar que la grandeza, que es la puerta al origen,
emerja en nosotros. Tenemos que acabar con nosotros, ser el propio rayo de la verdad absoluta con nosotros mismos y con todos los que nos rodeen y que estén dispuestos como nosotros a verse y a atravesarse a sí mismos. Bueno, pues ahora os invito a unos minutos en los que vamos a compartir una parte más práctica para ver cómo gestionar esa envidia. Entonces, es un equilibrio un poquito delicado porque ya sabemos que las terapias de la nueva era, de los que me estáis viendo seguramente, todos venimos de ahí, están enfocadas en la sanación del niño herido, del útero en el caso de las mujeres, del transgeneracional, y hacemos todo tipo de técnicas que están bien, y yo las he hecho todas y muchas, todas o casi todas, y me han servido, claro que sí, pero han servido al alma, han servido a mi evolución intelectual, han servido al plan del demiurgo que opera a través de mí. Cuando yo ya descubro que sin querer, sin saber, yo estaba colaborando con este plan de perfeccionamiento del alma, fue cuando yo lo dejé todo. Luego también se puede modular, ¿no?, esa radicalidad y aprender a utilizar de forma estratégica terapias que sí que nos pueden servir también resignadas desde el espíritu, ¿no? Pero bueno, sin desviarme hacia allí, sí quería nombrar esto porque muchas veces entre los propios virias y camaradas hiperbóreos tenemos quizá esa confusión de que como esto es del alma, es algo anímico, no lo atiendo porque entonces sabemos que si le ponemos sentido estamos perpetuando su existencia, estamos alimentando, ¿no?, su realidad, y además estamos perdiendo la voluntad del espíritu en alimentar un programa, un arquetipo creado por el demiurgo para nuestro atrapamiento. Pero claro, aquí tenemos el riesgo y está también la trampa para el espíritu de, como estos del alma no lo atiendo y entonces me creo que ya estoy muy frío en el espíritu y realmente como uno no ha hecho el trabajo, a lo mejor previamente con las terapias de la nueva era, no has hecho el trabajo de sanar a tu niño interior, a tu masculino interior, a tu femenino, lo que haya que trabajar, llegamos a este mundo y sí, nos disfrazamos, por así decir, de virias, hiperbóreos, pero como ya comenté en el otro vídeo, estamos soltando porquería y veneno y envidia por todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos atender esto que está ocurriendo en nosotros y que ocurre en los demás y que también recibimos? ¿Cómo gestionarlo sin entrar en el juego de la sanación? Porque si entramos en esos registros ónticos una vez más y nos vamos a lo que me pasó, lo que me hizo mi padre, lo que me pasó con mi hermana, lo que me hizo mi novio, al final estamos dejándonos atrapar por el egregor, estamos siendo fagocitados otra vez ahí. Entonces yo os voy a compartir lo que yo hago, que repito, esto no es un dogma, esto no es sentencia, esta es mi experiencia y la comparto por si os sirve. Entonces habría que diferenciar cómo posicionarnos primero ante la envidia que recibo de otros y después vamos a ver cómo podemos desde el espíritu atender a la envidia que sale de uno mismo hacia los demás. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con una relación, con un vínculo o con un intercambio, aunque sea de camaradería esporádico, ¿no?, o eventual que ocurra en las redes? ¿Qué hacer cuando uno ve y siente en su sangre que lo que tú eres o lo que tú haces o lo que tú ofreces despierta en el otro la envidia? Y no solamente una envidia silenciosa, que el otro pueda rumiar en su casa en silencio, sino una envidia que hace que te ataque, que sale en las redes o que te critica o te insulta o se ríe de ti o trata de buscarte el defecto para darte la puya, ¿no? Eso ocurre así en las redes, es tremendo en el mundo de los virias, ¿no? Para mí, lo que mejor me resulta es adoptar una actitud desde el espíritu. Creemos que el espíritu, por ser guerrero, tiene que estar siempre con la katana en la mano, ¿no? Y por una parte sí, pero ya sabemos que tenemos que aprender a ser estratégicos, ¿sí? Y que no merece la pena desgastarnos en cualquier enemigo, porque si perdemos el foco de que el enemigo auténtico, el único,
aunque está en todos dentro, pero el único al que tendremos que atacar en el final de los tiempos es al demiurgo. Por tanto, desgastarnos en peleas absurdas, en confrontaciones pueriles con camaradas que lo que están es lanzándote la porquería álmica de envidia porque no son reconocidos y porque pues, todo el enredo del que ya he venido hablando, ¿qué hacer con eso? Podemos decir, no, yo soy un guerrero hiperbóreo y voy a hacer frente a todo y voy a responder a todo y voy a mandar a la mierda a los que me mandan a la mierda. Entonces estamos entrando en un círculo anímico totalmente asqueroso, ¿sí? Que nos está degradando, que nos está obligando a bajar a esa mezquindad de las almas. Entonces, lo que a mí mejor me funciona es mantenerme en la dignidad, en la grandeza del espíritu. ¿Y cómo se ejecuta eso de una forma práctica? Al menos yo lo que hago es el silencio. Porque ¿qué busca un alma envidiosa que te está tirando su porquería porque no aguanta lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú eres? ¿Qué es lo que quiere? Quiere carnaza, quiere confrontación. El ego necesita tener eso, un oponente delante para engrandecer su postura. Si tú te pones fría, te pones distante, si tú creas un silencio inmenso, ¿qué es lo que ocurre? Que las palabras de infamia del otro resuenan en el silencio que tú generas y crean un eco que le son devueltas y magnificadas, amplificadas a esa persona que te está lanzando su porquería, de manera que se puede escuchar y se puede ver. Porque si él grita y yo grito, entre los gritos ni yo le escucho ni él me escucha, simplemente nos ponemos como locos y creemos, no, este es el furor guerrero. No. El furor guerrero puede cortar la cabeza sin un grito, sin un aspaviento, sin un insulto. No es necesario. Entonces, lo más contundente contra la envidia ajena es mantenerse en el silencio, en la frialdad, en la distancia, no rebajarnos a la bajeza de las almas. Y habrá quien diga, ya, pero que me están insultando y me están ofendiendo. Bueno, todo tiene un límite, evidentemente. O sea, si ya se sobrepasa un límite donde hay una agresividad o una agresión directa, por supuesto, ahí hay que ya sacar al guerrero y cortar la cabeza. Pero mientras sean provocaciones baratas de las almas, está bien que lo observemos, pero que elijamos hacia qué o hacia quién vamos a emplear nuestra potencia volitiva, porque estamos desgastándonos y venimos muy cansados, tenemos mucha fatiga de guerra. Entonces, midamos muy bien la batalla que entregamos a las almas de los demás. Como decía Nietzsche, el más valiente no es aquel que hace siempre frente a todas las afrentas. El más valiente es aquel también que sabe contenerse, sabe pasar de largo y resguardarse para un enemigo más digno. Y desde esa dignidad, si uno está anclado en la grandeza del espíritu, si uno se reconoce infinito y sabes que no te puede tocar la infamia de la bajeza de las almas, no tienes siquiera que perder tiempo, energía ni palabras en contrarrestar el ataque del otro, porque el silencio, como digo, va a devolverle en forma de eco toda su mezquindad amplificada y le va a caer encima como una lluvia de porquería. Y ya está, en un punto hay que soltar al otro, incluso aunque sea un camarada apreciado, ¿no? Que vemos que en un momento dado le arrebata, ¿no? El alma y entra en una confrontación contigo y quiere que tú le respondas, ¿no? Y no soporta tu silencio. Ahí, en el silencio de uno mismo, en la frialdad, en la altura del espíritu, que elige no bajarse a esa mezquindad del alma del otro, que te está tironeando para que entres en su juego, cuando tú te mantienes en esa grandeza, le estás dando al otro la oportunidad no solamente de escucharse, sino de verse. Pero tú, desde esa posición, no debes estar atendiendo tampoco cuál es el movimiento que hace el otro después de tu silencio. No, hay que soltar al otro, hay que dejar que siga su camino y que haga con el silencio que tú le ofreces, que haga lo que quiera, lo que pueda, lo que sepa. No nos corresponde salvar a nadie.
La mayor ayuda que podemos ofrecer, ya lo comenté antes, ¿no?, en referencia con otra cita de Nietzsche, es no tratar de salvar desde la compasión, sino desde la valentía. Y no hay mayor acto valiente que el de mantenerse frío en tu centro cuando las almas bajas te intentan tironear. Y esa es la gran confusión, que creemos que el espíritu como guerrero tiene siempre que reaccionar. La reacción y la reactividad es del alma. El espíritu sabe mantenerse frío e imperturbable cuando tiene que serlo, y sabe sacar la espada y cortar la cabeza y actuar cuando lo tiene que hacer. Entonces, ese discernimiento de cuándo permitir que el otro te insulte, mantenerte frío, y cuándo actuar para cortar esa ofensa, esa línea es muy diferente para cada uno. Y ni yo soy nadie, ni nadie es nadie para juzgar dónde tiene cada cual la línea. Lo que es importante es saber que hay una línea y que no siempre hay que actuar y no siempre hay que reaccionar a las ofensas de las almas. Muy bien, pues una vez que ya hemos comentado cómo recibir y cómo gestionar y cómo posicionarnos ante la envidia que otros sienten y que otros emiten hacia nosotros, vamos a detenernos ahora en ver qué hago yo con la envidia que yo siento hacia otros, ¿sí? ¿Cómo gestiono esto? Repito, sin caer en el juego del alma de no, es que claro, si soy envidioso es porque yo tuve un trauma infantil, entonces voy a sanar a mi madre, a mi padre. No vamos a entrar en ese juego de las almas, vamos a ver cómo desde el espíritu podemos tratar con este tema. Y lo primero que siento que tenemos que hacer y que yo hago conmigo misma, y lo hablo desde mi propia experiencia, es, como ya he dicho hace un momento, no tener ninguna compasión ni miramiento con la podredumbre de la propia alma. Como decía Nietzsche, no hay hombre más despreciable que aquel que no es capaz de despreciarse a sí mismo. Por tanto, nuestra grandeza está en tener la valentía de señalar ante nosotros mismos lo que no somos y cortarle la cabeza cuando lo tengamos que hacer. Entonces, dicho esto, una vez que somos capaces de reconocer el horror de nuestra alma y que hemos sido capaces también de, al verlo, disociarnos de esa parte tan tremenda, estamos en disposición de atender a esa alma. Repito que no es sanarla, atenderla. Es un equilibrio no siempre fácil de mantener, porque todo lo que implique atender requiere que le demos atención, aunque sea un poquito, ¿no? Y ya sabemos que si ponemos atención estamos participando del arquetipo que nos está fagocitando. Entonces, bueno, ¿cómo atender sin ser fagocitados? Bien, pues aquí es cuando la sabiduría hiperbórea y todas las técnicas que nos ofrece la vía de la oposición estratégica es una oportunidad de oro en nuestro cotidiano para poner en práctica todo esto. Entonces no se trata de poner sentido, de sumergirnos en la herida que tuvimos, que nos hace ser envidiosos y tener esta mezquindad y ir al pasado. No vamos a entrar ahí, pero atender sí que requiere responsabilizarnos de nuestra alma. Lo que hacían, ¿no?, lo que cuenta Moyano en Belicena, los dominicanis, los señores del perro, ¿no?, que simbólicamente el señor es el espíritu, el perro es el alma. Y nosotros tenemos que aprender a vivir desde la aristocracia del espíritu, poniéndole el bozal al alma y recordándole, tú estás en mí, no me queda otro remedio, porque el demiurgo así lo creó, el alma forma parte de mí, pero yo como espíritu te domino, tú estás a mi servicio. Y yo voy a atenderte en la medida en que te voy a poner el bozal, porque si no te atiendo me muerdes, y si no te pongo la correa te escapas. Y entonces esto es un mierdero y un quilombo tremendo, porque el alma toma el comando y lía las que lía. Entonces se trata de dominar al alma atendiéndola, utilizando las técnicas que nos ofrece la sabiduría hiperbórea. Y antes de detenerme un poquito a hablar de estas herramientas que nos pueden ser muy útiles para atender al alma, antes de esa parte de acción, de qué hacemos con nuestra envidia o con nuestra alma, lo primero, ya he dicho, es ser implacables con ella, ¿sí? Pero para eso tenemos que reconocer y estar muy alertas. La alerta es muy importante.
¿sí? Estar alertas para ver las caretas que adopta el alma, los trajes que se pone, cómo se disfraza. Ahora me viene en forma de un problema que tengo con el vecino, ahora se me rompe el coche, ahora tengo una bronca con mi madre, ahora mi hijo, lo que sea. El alma va a venir, el demiurgo, a través de cualquier símbolo sagrado a desestabilizarnos, y luego además desde dentro va a generar todo tipo de, pues si no me ha dicho, no me ha escrito, no me ha contestado porque no me quiere, porque el otro, porque con ella se lleva mejor. Entonces ya empezamos en el enredo de la competencia, la comparación, los celos, la envidia, y ahí tenemos que estar muy alertas y primero reconocer, sin entrar en la emoción, decir, vale, el alma está en acción. Después del reconocimiento viene la aceptación, que no es una aceptación pasiva de, bueno, esto es lo que hay, pues lo dejo estar. No, 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 acepto que además de un espíritu eterno, infinito, hiperbóreo, divino, soy un alma asquerosa. Y lo acepto y me río, porque no soy yo, pero está en mí. Entonces la veo con alerta, la reconozco, la acepto, me recuerdo, si quiero lo verbalizo, yo soy un espíritu infinito, yo soy existencia pura, y desde ahí ejecuto la acción de aplicar las herramientas de la sabiduría hiperbórea para atender a esa alma. ¿Y cómo la podemos atender? A mí hay 3 herramientas que me sirven muchísimo y que aplico a diario. Una sería utilizar el principio del cerco, ¿no? Del que nos habla Moyano en los fundamentos, la creación de la propia arquémona, colocándonos dentro de la runa tirodal, si queremos, hay muchas formas, ¿no? Pero es el crear un cerco a nuestro alrededor, no solamente para aislarnos del Valplatz, sino también ese cerco lo podemos crear dentro, visualizarlo o llamar, ¿no? a crear esa arquémona alrededor del yo del espíritu, para que vaya separándose cada vez más de toda la estructura psíquica del pasú, del sujeto consciente, que es la que nos mantiene en la confusión estratégica. En realidad, esta separación es algo que ocurre por sí solo cuando uno va leyendo los libros de Moyano y se van activando dentro, ¿no? Las autoiniciaciones. Pero también podemos ejecutar desde la voluntad esa arquémona dentro y cercarnos, no solamente de fuera, sino de nuestra propia alma por dentro. Luego, otra herramienta que a mí me resulta muy útil es la de la hostilidad esencial. Esa hostilidad que ya hemos dicho que no es odio, que no es desprecio, porque entonces estaríamos en lo anímico, sino es el reconocimiento de que yo soy extranjera en este universo y de alguna manera dentro de mí, mi espíritu es extranjero dentro del alma, ¿sí? El alma opera con sus envidias, sus celos, sus porquerías, pero yo soy extranjera dentro de ahí. Yo no entro en ese juego. Yo me reconozco sublime, excelsa, superior, ¿sí? Entonces, esa hostilidad, cortándole la cabeza al alma, diciendo, vale, tú estás comportándote como una repugnante, pero yo no me reconozco en ti, yo no soy eso, yo soy hostil a ti. Entonces la hostilidad no solamente sirve para aplicarla fuera, en el infierno, ¿no? Para no vincularnos anímicamente con el horror que está ocurriendo en el mundo ahora mismo, sino la hostilidad aplicada dentro también, ¿sí? Y ya como última herramienta, la más eficaz y la más calcinadora de las almas, es la aplicación directa de la actitud graciosa luciférica. Es ser capaces de reírnos. A veces no hace falta que la carcajada sea audible o sea visible, ¿no? Puede ser una risa interna si las circunstancias por estrategia no nos invitan a que nos riamos en la cara de alguien, quizá, ¿no? Pero es importante esa risa constante con uno mismo, reírnos del teatro, una vez que ya hemos reconocido que somos hostiles, que simplemente somos actores dentro de una obra de teatro. La gracia luciférica nos hace, con la risa, cancelar esa tensión dramática antes de que nos lleve la envidia a que se active la química en el cuerpo, ¿no? Ya que, ay, la siento aquí la envidia, se me encoge el corazón y me duele el cuerpo porque la envidia es podredumbre total para el cuerpo físico. Antes de que eso ocurra, cancelar todo ese movimiento con la gracia, con la risa,
De esa manera no solamente estamos cancelando la tensión dramática a la que nos quiere llevar el propio símbolo sagrado, el propio arquetipo que es la envidia, sino que además tenemos la oportunidad, si ya somos valientes, de entrar, si queremos, ¿no?, dentro de ese símbolo y captar su significado esotérico para que ya nunca más ese arquetipo tenga poder sobre nosotros, ¿no? Pero de momento conformémonos con que la risa sea la que cancele todo ese drama al que nos quiere llevar la envidia y que seamos capaces de reírnos de nosotros mismos y decir, otra vez está aquí mi alma queriéndome llevar a la competencia, a la envidia, y aunque uno no tenga ganas, hacer como sí. A veces ayuda a impostar un poquito, ser un poquito actriz y decir, no tengo ganas de reírme, pero voy a, aunque sea, soltar una carcajada y en esa voluntad estamos ya metiéndole el fuego frío al corazón caliente, que es el que está llevándonos al deseo de la confrontación y de la envidia. Y en esta práctica, en esta ejecución de cómo aplicar la sabiduría hiperbórea a este arquetipo, ¿no?, a este egregor de la envidia que nos domina a todos, una vez que ya hemos logrado, a cada instante se puede hacer, ¿no?, pues con la gracia, con la hostilidad, con el cerco, y vamos cada vez viendo cómo llega la envidia más rápido y siendo capaces cada vez con mayor eficiencia de dominarla, ¿no?, de ponerle el bozal a tiempo antes de que nos muerda el perro. Después tenemos que tener una alerta constante. El guerrero está en alerta permanente. El guerrero no puede relajarse y decir, bueno, yo ya conozco a mi alma, yo ya sé cómo viene el yoyaísmo, ¿no?, del que hablo en mis vídeos, que yo soy la primera que he sido una yoyaísta. Porque al alma no hay nada que más le guste que decir, yo ya eso me lo sé, yo ya conozco las tretas de mi alma, yo ya sé cómo viene, yo ya sé cómo se las gasta, yo ya la capto. Cuidado. Es muy sano mantener la duda. Y ya sabemos que, por un lado, la duda es del alma. Cuando estamos en la duda, sí, no, lo hago, no lo hago, estamos en el alma que está calculando. Porque el espíritu no duda, el espíritu sabe lo que tiene que hacer, actúa y no tiene culpa, no tiene remordimiento, no hay consecuencias kármicas en la acción del espíritu. Pero hay una duda que es muy sana mantenerla desde el espíritu, y es la de, quizá aquí mi alma está entrando en juego, quizá hoy no he agarrado al perro como debería, quizá se me está activando la envidia y no me estoy dando cuenta. Porque en el momento en el que nos relajamos y decimos, no, si yo ya la envidia la controlo, si yo ya tengo al perro con el bozal todo el día, ahí, en esa relajación es donde vuelve el alma, donde el perro nos mete un mordisco y nos pilla totalmente de improviso. Así que hay que mantener la alerta y hay que mantener una duda humilde. Cuidado, no es la humildad moral judaica de yo es que no valgo, no, mejor yo no, paso desapercibido. No, yo soy grande, yo soy espíritu, y como soy grande, soy capaz de reconocer y de estar alerta para que mi alma no me la vuelva a jugar. Y como sé que es una cabrona y que se cuela por cualquier resquicio que le dejo, y que si un día estoy más cansada o si un día he tenido una confrontación con alguien y tengo las defensas de la alerta baja, el alma va a aprovechar eso para volver a tomar el comando de mi microcosmos, de mis acciones, de mis relaciones y de mi mente. Por tanto, la duda tiene que estar siempre formando parte de la alerta, y eso forma parte de nuestra grandeza. Saber que somos, por un lado, intocables como espíritus, que estamos más allá del bien y del mal, más allá de la vida y de la muerte, y que al mismo tiempo estamos aquí encadenados al alma, y por tanto, mientras hacemos este proceso de recobrar la grandeza que nos ha sido robada por el demiurgo y por nuestra propia alma, no podemos perder la alerta ni un segundo, y tenemos que mantener siempre la duda para que no sea el alma disfrazada de espíritu, que lo hace muy bien también, la que tome el comando de nosotros. Bueno, muy bien, vamos ya concluyendo el vídeo de hoy. Y a modo así de resumen, ¿no?, y de compendio de todo lo que he venido compartiendo en este vídeo y el anterior, que como veis está todo muy conectado, ¿no?, decir que el proceso de rescate de nuestra grandeza está en el no avergonzarnos de la mezquindad que también nos habita,
está en ser lo suficientemente valientes para no querer salvar nada de nosotros, porque lo que somos, espíritu puro, no necesita ser salvado, y lo que no somos tampoco necesita ser salvado, que es el alma mezquina y mediocre, que muera, que arda en el fuego frío de nuestra negrura absoluta, y que nos recordemos, no para ponernos en la posición de víctima, pero también para poner en contexto el porqué de esta mezquindad, que recordemos que somos hijos de la infamia, en tanto que somos creación, la parte nuestra creada, el cuerpo y el alma, que es la parte creada por el demiurgo, es fruto de la envidia, es fruto de la infamia, es fruto de ese afán del demiurgo por ser reconocido. ¿Cómo no vamos a tener este programa en nosotros? Somos hijos de la decadencia, somos víctimas de una moral cristiana que ha cancelado toda la potencia volitiva de nuestros espíritus, que ha demonizado el egoísmo y que nos ha hecho sentir culpables por mirar por uno mismo, por reclamar la grandeza que nos es propia. Entonces venimos de ahí. Y sin caer en ese victimismo, tenemos que tener eso claro como marco, que es el que nos contiene dentro de este infierno, y al mismo tiempo recordarnos a cada instante, como dice Moyano, que hay toda una raza extraterrestre y hay una pareja original esperando por nosotros en el origen, en esa hiperbórea original, en ese mundo increado más allá de las estrellas. Y estamos aquí lidiando una guerra cósmica, una guerra de una grandeza inmensa, porque la guerra que estamos lidiando nosotros sí es digna de la grandeza del espíritu. No tiene nada que ver con las guerras sinárquicas, enfocadas en ocupar territorios, en masacrar a la población civil, en expoliar a los países. No, la guerra del espíritu es la guerra por la liberación de la raza cautiva aquí, en estas almas infames creadas por el demiurgo. Y nos recuerda Moyano, y no lo podemos olvidar, que como virias es nuestra obligación ético-noológica despertar y liberarnos para el triunfo y la liberación de la raza completa hiperbórea. Entonces no estamos hablando de, bueno, pues total, soy envidioso, pues no me atiendo y voy soltando porquería a los demás y trato mal a los virias y yo me digo que eso es la frialdad del espíritu. ¡No! Eso no es la grandeza del espíritu, es la hora de la grandeza total. Y la grandeza total pasa por recordar y reconocer lo que no somos y hacernos responsables de nuestra mezquindad y hacerle una flexión, reírnos en la cara de nuestra alma envidiosa, utilizando todas las herramientas que nos ofrece la sabiduría hiperbórea y sobre todo utilizando la grandeza del espíritu que nos habita. Y en este camino hacia el origen, en este tramo final que estamos ya recorriendo hacia la puerta de Venus, estamos ya al final de la historia, estamos en el preámbulo de la batalla final, nos toca permitirnos reconocer la aristocracia del espíritu que somos. Y un ejemplo de esto que digo aparece en el libro de la Ilíada, donde habla de la divisa de honor de la sociedad aristocrática griega, que decía: tienes que ser mejor que los demás y estar por encima de los otros. O sea, imaginar cómo encaja esto en la moral que nos contagia en este momento, ¿no? A nivel cultural, de manos de la sinarquía. Entonces no se trata tampoco de ir pisoteando a los demás, sino de darnos el permiso de vivir desde nuestra excelencia absoluta. Es el momento de dejar de vagabundear de uno al otro, que como dice Nietzsche, eso es el amor al prójimo, ir vagabundeando del uno al otro y descuidar el propio tesoro, que es el último que desenterramos. Estamos tan enfocados en los demás, en el afuera, y nosotros mismos estamos abandonados de nosotros mismos. Entonces, de nuevo, es un equilibrio que no siempre es fácil, pero para eso está el espíritu purificando la sangre, activando el recuerdo del origen, para enseñarnos cómo ser excelsos, cómo ser superiores a nuestra propia mezquindad, recordando, como también lo hace Nietzsche, que incluso en el más grande,
que incluso en el más aristócrata hay algo que huele nauseabundo y el más grande también tiene que ser superado. Entonces no se trata tampoco ahora de decir yo soy hiperbóreo, yo soy la aristocracia del espíritu, voy lanzando porquería a quien aún no está tan purificado como yo. Cuidado, porque de nuevo la grandeza del espíritu puede ser el disfraz de la mezquindad del alma que va de prepotente, de vanidosa, ¿sí? Entonces hay que tener mucha alerta, porque incluso el más grande tiene que ser superado. Incluso ese concepto de superhombre que nos ofrece Nietzsche tiene que ser superado, porque en todo gran hombre, en toda cosa sublime, en todo gesto sublime, hay algo todavía que repugna, hay algo que está impregnado todavía de este mundo material, de este infierno. Y para seguir rescatando esta grandeza, ¿no?, sepultada ahí al fondo del olvido, es muy importante también volver a la autorreferencia, dejar de poner la atención en lo que el otro opina, lo que el otro quiere, lo que yo creo que espera, porque estamos ahí enredándonos de nuevo en los patrones de carencia, ¿no?, que sostienen las relaciones anímicas, ¿no?, entre amigos, entre familiares. Es momento de la dignidad, momento de creer en el criterio propio, momento de darse autoridad, que nos cuesta muchísimo, porque ser autoritario está muy mal visto, y autoritario no significa necesariamente imponer mi voluntad sobre los demás, significa darme el permiso de mostrar mi autoridad, mi grandeza, de darme valor a mí misma, de darme la palabra, de darme el permiso de salir de ese espacio de pequeñez, de yo no opino, yo no sé, yo no puedo, yo no quiero, yo no aporto, y decir estoy aquí, soy inmensa. Y esa inmensidad requiere de lo que la sociedad judaica, cultural, que nos domina, puede llamar maldad. Pero hace falta un grado de maldad para que la verdad emerja. Porque si nos mantenemos en el buenismo, en la complacencia propia y ajena, no vamos a sacar la grandeza que nos habita. Porque tenemos que ser contundentes y malos, entre comillas, con nuestra propia alma sin ninguna piedad. Porque si nos dejamos arrastrar por la culpa, por la compasión de, bueno, tampoco soy tan mala, oye, me voy a tratar un poco mejor, o voy a ser un poquito más condescendiente con las almas de los demás. No, no. A las almas ni los buenos días. Se acabó la complacencia. Que el otro considera que mi actitud es fría, es seca, es dura, es mala, no importa. No importa, su espíritu va a agradecer ese gesto de grandeza, de no consentir la mezquindad de las almas. Dejemos que las almas pataleen, se enfaden, que lo van a hacer porque esa es su misión. Pero nosotros tenemos que mantenernos imperturbables en la acción pura que sabemos que estamos haciendo por nuestra liberación. Y en este proceso de rescate de nuestra grandeza, una vez que reconocemos también que somos víctimas, digamos, de una cultura, de una estructura cultural, que la sinarquía, ya sabemos, utiliza como arma para llevarnos al olvido de lo que somos, una vez que elegimos ser implacables con nosotros mismos, ¿no?, con nuestra propia mezquindad, y reclamamos la aristocracia de nuestro espíritu y volvemos a la autorreferencia, ¿sí?, en ese momento es cuando ya vamos a poder salir al mundo y darnos el permiso de relacionarnos y de expandir la potencia y la pureza de nuestro espíritu. Y desde ese lugar interior vamos a poder lidiar mucho mejor con la bajeza y la pequeñez de las almas de los demás, porque las vemos y decimos, bueno, pues está donde está. No con condescendencia, no con superioridad, no con juicio, no tratando de salvar a nadie, permitiendo que cada uno viva su proceso, tenga sus tiempos y se libere o no se libere. Hacemos mucho más por los demás, estando en coherencia con nosotros mismos, respetando nuestra propia grandeza, antes que tratar de convencer desde la palabra. Y el poder ver la pequeñez de los demás y tolerarla sin que eso nos afecte en lo anímico, no significa que nosotros tengamos que empequeñecernos para que el otro no se sienta pequeño.
porque ya hemos dicho que eso es un recurso también muy de la compasión, de esa necesidad gregaria que tenemos de sentirnos parte del clan y saber que si osamos mostrar nuestra grandeza, el otro se va a sentir acomplejado ante nuestra grandeza, nos va a atacar y nos va a hacer sentir culpables, de manera que nos vamos a volver a encoger. Y como decía Nietzsche, qué ganas tengo de volver a mi patria y no tener que volver a encogerme ante los pequeños. Y es que esa es la llamada del Espíritu, permitirnos mostrarnos tal como somos, sin miedo, sin culpa, sin vergüenza, sin soberbia, con pureza total. Cuando somos espíritu y nos lo reconocemos, tenemos que tomar las riendas y tenemos la obligación de mostrar nuestra dignidad, nuestra entereza, nuestra impecabilidad a cada instante, sin guardarnos nada, siendo espíritu a cada paso, en cada palabra, en cada gesto, en cada risa, en cada corte de cabeza, siendo solamente espíritu. Y el alma estará ahí por debajo tratando de ver el día que estamos más flojos, más cansados, más hartos y ¡pum! Pero no importa, porque cuanto más fuerte el espíritu, menos capacidad tiene el alma de distorsionarnos, de chantajearnos y de llevarnos a su propia mezquindad. Y claro, cuando nos decimos, como se decía Nietzsche, yo soy un anunciador del rayo y soy una gota pesada que cae de la oscura nube, y ese rayo se llama el superhombre. Cuando uno va así por la vida, imaginad, la estructura del demiurgo se tambalea desde los cimientos y la estructura interna del demiurgo que cada uno tiene no puede soportar esa grandeza. Así que tenemos que asumir que haya personas, familiares, amigos, camaradas que no soporten esa potencia, que no soporten que uno vaya por la vida reconociéndose como espíritu. Y cuidado con no cruzar, como hemos dicho, al otro lado, porque hay muchos virias que confunden esa grandeza con ir de prepotente, de saberlo todo, corrigiendo a los demás, porque yo soy el que más sé. Entonces ahí ya se pasa la barrera del alma. El espíritu no tiene nada que demostrar, el espíritu no necesita medirse con nadie porque es absoluto, es infinito, es existencia pura. Y decía Nietzsche también, es que mi mera existencia ofende a todo el que tiene mala sangre en el cuerpo, o sea, imaginar, ¿no? Y él decía también, mi escritura, mi palabra, es una escritura de alturas. Y te advierto que si subes conmigo a esas alturas, tengas cuidado porque te puedes resfriar, porque ahí solamente está la nieve y la soledad. Y aquí ocurre la alquimia, la magia increada, porque cuando uno rescata su grandeza y cuando uno es implacable con su propia alma para que no vuelva a tomar el comando de su vida, y cuando uno va por la vida reconociéndose espíritu puro, aristocrático, implacable, alegre, desde ahí uno puede reconocer la grandeza en todo y en todos. En todo el que es espíritu, claro. Porque hay los que no tienen espíritu, pero la mayoría de los seres humanos que vemos por ahí son virias dormidos. Y entonces, más allá de la mezquindad que haga su alma, más allá de la cabeza que podamos cortar en un momento dado porque haga falta hacerlo, cuando uno está en su grandeza, puede ver la grandeza más allá de todo velo. Eso no implica consentir las porquerías del alma que el otro te lance. No, no, no. El no tiene que estar por delante, el hasta aquí te permito y atiende tu alma, ocúpate de tu porquería, no me la lances. Pero más allá es infinita la capacidad del espíritu para ver la grandeza del otro. Y en ese reconocimiento de la grandeza del otro es la manera en el silencio de mi propia negrura, viendo la grandeza tuya a pesar de tu infamia y de tu pequeñez. Esa es la manera en la que yo puedo ayudarte mejor, desde mi interior, reconociendo a tu espíritu, porque desde la aura catena que nos conecta a todos, tu espíritu va a sentir que está siendo visto y va a despertar del olvido y de la mezquindad. Y ese reconocer al otro en su grandeza no implica que le entreguemos nuestro poder,
porque el discípulo no le hace ningún favor al maestro siendo discípulo de por vida. Tenemos que volver a la autonomía de la grandeza, a la autorreferencia de la que hablaba antes, porque no sirve de nada encontrar a un guía, a un camarada más orientado y apoyarnos en él. No sirve de nada encontrar si uno no se ha buscado antes a sí mismo. Hay que soltar al guía también para permitir que lo excelso de uno mismo se active. Camaradas, porque estamos llamados a ser grande entre los grandes, porque el verdadero rey no quiere entre sus súbditos personajes que sean sumisos, que sean cobardes, que sean complacientes. Quiere a guerreros que sean capaces de decir su verdad. El rey verdadero hiperbóreo quiere ser rey de reyes. Sí, mis camaradas, la victoria es nuestra, la voluntad absoluta es propia de nuestro espíritu. La grandeza está esperando a ser rescatada de las fauces del olvido. Y cerrando ya, como decía Nietzsche, oh voluntad, presérvame de victorias pequeñas y resérvame para una gran victoria. Voluntad, reserva tu última grandeza para tu último instante, para ser inexorable en la victoria. Camaradas, la victoria nos corresponde, la victoria es nuestra, el regreso es digno para todos. Todos somos dignos del regreso, pero tenemos que rescatarnos de las fauces del olvido, de las fauces de la envidia, del control del alma. Camaradas, que la batalla final nos pille maduros en nuestro mediodía, que nos pille preparados para nosotros mismos, que nos pille preparados para nuestra voluntad más oculta, que seamos un arco ansioso de su flecha y que seamos una flecha ansiosa de su estrella. Camaradas, la victoria es nuestra, el regreso nos espera. Salve y vale.